Génesis capítulo 1, versículos del 26 al 28. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. En nuestro sermón anterior estuvimos viendo cómo hay una clara atención de nuestro Dios en la creación del ser humano. El ser humano que es traído a la existencia de una forma completamente distinta a como fueron creados el resto de seres, ya sean visibles o invisibles. Fue creado de una manera completamente distinta. El libro de Génesis es un libro narrativo. No es que nos van a contar una historia, no es profético, no es poético, sino que es narrativo. Por lo tanto, Dios está hablando por medio de su palabra y asumimos que lo que aquí se nos está narrando es exacta y literalmente como se nos está contando. Huimos, por tanto, de toda la filosofía especulativa de nuestro siglo, que quiere quitarle el poder a la palabra de Dios, quiere deshonrar a Dios quitándole de su poder como creador y quiere quitar cualquier vestigio de Dios a la hora de hacer al ser humano y de crear el mundo tal y como nosotros lo conocemos. De manera que, teniendo en cuenta que es un libro narrativo, vemos aquí que se nos está exponiendo cómo Dios crea al hombre. Lo estuvimos viendo la semana pasada. Y los creó como varón y hembra, lo cual implica que son iguales en derechos, iguales en honor y honra, iguales en respeto y atención, pero diferentes en cuanto a sus funciones. No podemos confundir este asunto. Por ejemplo, cuando un ser humano inventa o crea alguna máquina o herramienta, lo hace en función de su utilidad. La creación establece la función. Si fabricamos un martillo, es para realizar una acción concreta, que es golpear. Si fabricamos una sierra, tiene el propósito de cortar. Si fabricamos una escoba, tiene la función de barrer. Pero una vez creado, no podemos cambiar su uso. No vale de nada que nos pongamos a barrer con un martillo o que nos pongamos a serrar con una escoba o que hagamos cualquier otro uso indebido con las herramientas que hemos creado para un propósito específico. Esto lo haría una persona demente, pero una persona normal no lo haría jamás. Y esto mismo ocurre con el ser humano. Dios creó al ser humano como varón y hembra. El ser humano es varón y es hembra. Hay una diferencia de géneros. Por lo tanto, cada uno ha sido creado para cumplir una función distinta, porque es así como Dios nos creó. Estuvimos analizando 3 puntos en este sentido. En primer lugar, vimos cómo en la obra de la creación Dios establece con precisión los géneros, varón y hembra. En segundo lugar, vimos cómo en la caída se alteró lo que Dios estableció en la creación sobre los géneros, de manera que hay ya un conflicto dentro de los géneros. Y en tercer lugar, vimos cómo en la obra de redención, en la regeneración que Dios lleva a cabo por medio de su palabra en sus hijos, Él sigue estableciendo los parámetros en cuanto a la diferencia de géneros. Sigue habiendo hombre y sigue habiendo mujer con funciones distintas. Nuestra confesión de fe nos dice lo siguiente en este capítulo, en su capítulo 4, sobre la creación del ser humano, que es donde hoy nos vamos a centrar. Hemos visto, por tanto, la semana pasada todo lo que tiene que ver con los géneros, pero vamos a ir por qué Dios creó al hombre y a la mujer de esta manera. Esto nos servirá luego para ver cuáles son nuestras actividades en el mundo en el que nos ha tocado vivir y cómo el pecado ha manchado y corrompido absolutamente todo lo que tiene que ver con la creación de Dios y el hombre y la mujer en grado superlativo. Nuestra confesión dice lo siguiente: fueron creados a su imagen, el hombre y la mujer, dotados de conocimiento, justicia y santidad verdadera, teniendo la ley de Dios escrita en su corazón y dotados del poder de cumplirla. Sin embargo, había la posibilidad de que la quebrantaran, porque habían sido dejados a la libertad de su voluntad, que era mudable. Por lo tanto, cuando Dios creó al hombre, le dio libre albedrío.
Cuando el hombre cayó, se acabó el libre albedrío. A pesar de que hoy también la filosofía especulativa sigue hablando del libre albedrío y sigue hablando de la teoría de la evolución y de lo grande que es el hombre, las Escrituras presentan un papel completamente distinto. Y tenemos que hacer caso a lo que Dios dice en su palabra, no a lo que la filosofía especulativa de nuestro siglo nos quiere imponer. Nuestro texto, por tanto, nos dice que creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Habiendo visto la semana pasada todo lo que tiene que ver con la definición de géneros y sus particularidades, hoy nos vamos a centrar en la creación. Vamos a analizar esta realidad de cómo Dios le dio al ser humano su imagen y semejanza y todo lo que esto implica, así como el alcance a lo que esto nos lleva. En nuestra exposición vamos a ver 5 puntos. El primero, que el hombre y la mujer fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. El segundo, la posición de los descendientes de Adán. El tercero, la posición de los descendientes de Noé. El cuarto, la posición del hombre en la creación. El quinto, la posición en la que ha quedado el ser humano. Así que iremos analizando todos estos aspectos en cuanto a lo que Dios creó en el hombre y en la mujer. Veamos, por tanto, en primer lugar, cómo hemos sido hechos a su imagen y semejanza. De los asuntos más destacados para poder entender qué es el hombre está la vida y el espíritu con el que Dios los dotó en la creación. No ocurrió con el resto de seres, con ninguno de los otros seres vivos ocurrió, solo con la creación del hombre y la mujer. Atendiendo al significado preciso de cada término, vemos que imagen, fueron hechos a su imagen y semejanza. Imagen viene de sombra, sombra que se proyecta, y se proyecta del original. De ahí viene la imagen. Este término es usado habitualmente para referirse, sobre todo en las religiones idólatras, a las imágenes con las que se representan las figuras de animales o de personas a las cuales las religiones idólatras adoran. Están llenas de imágenes, adoran a las imágenes. Ese es el culto que le dan y que se llama idolatría. En el libro de Números, capítulo 33, versículo 52, dice allí el Señor al pueblo de Israel: van a conquistar Canaán. Canaán es un territorio plagado de paganismo, y el mandato que les da es este: echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país, y destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición, y destruiréis todos sus lugares altos. No quedará ningún vestigio. Toda idolatría debe ser eliminada. Da igual que se llame Moloch o que se llame San Pedro. Da igual, es idolatría. Por lo tanto, toda idolatría tiene que ser exterminada. Así que con este término de imagen tenemos que tener también en cuenta que no se está refiriendo a que cuando Dios creó al hombre a su imagen, Dios es como nosotros pero en grande, y por lo tanto su imagen es la imagen de Dios, la figura de Dios en el hombre, que somos pequeñitos. No se está refiriendo a esto, se está refiriendo a lo que es Dios en su esencia, a su naturaleza, a su carácter. Ya hemos dicho que Dios es espíritu y por lo tanto difícilmente el ser humano puede ser también como Dios en el sentido físico. Nosotros estamos capacitados con una serie de órganos, de elementos y de este cuerpo para cumplir unas funciones en este mundo. Pero Dios no tiene 2 manos, 2 pies, 2 ojos, 2 oídos. Dios no es así, Dios es espíritu. El término semejanza hace referencia a algo parecido, a que es aproximado. Imagen y semejanza en el original no aparecen con la conjunción y entre medias. Es imagen semejanza, no es imagen por una parte y semejanza por otra. Imagen semejanza es lo mismo, quiere decir lo mismo. Por lo tanto, como es algo aproximado, tomamos algún otro ejemplo en Apocalipsis 4:6, cuando está Juan escribiendo y dice que delante del trono de Dios había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y aquí encontramos a Juan intentando describir qué había delante del trono de Dios. Y él nos dice que era como un mar de vidrio semejante. Pero Juan aquí está describiendo lo que nunca ha visto. Si nosotros nunca hemos visto algo y tenemos que describirlo, usamos el conocimiento que tenemos de las cosas que conocemos para decir que se parece a. Pero no es que sea eso, sino que se parece a. Pues de la misma manera, Moisés está aquí detallándonos cómo fue el hombre creado. Así que estos 2 términos juntos nos indican que el hombre es una representación de Dios, que es en algunos aspectos como Dios. Y ahora veremos en qué aspectos. Nuestra confesión se hace la pregunta: ¿qué significa que el hombre es la imagen de Dios? Y responde:
La imagen de Dios no es algo que el hombre posee, es algo que el hombre es. El hombre es la imagen de Dios. Ahora viene otra pregunta. ¿En qué aspectos el hombre es como Dios, quien es su creador? Moisés no nos explica aquí todo lo que en profundidad tiene esta palabra, pero para eso Dios nos ha dado su revelación a lo largo de 66 libros, que son los que componen las Escrituras, y por lo tanto tenemos que trabajar, porque Dios en la creación nos dio inteligencia. Y la inteligencia se usa para investigar, para profundizar y para ver todos los recursos que hay de la naturaleza que han sido puestos a nuestra disposición, y nosotros tenemos que ejercer lo que realmente somos, seres inteligentes creados por Dios de una manera directa para cumplir un propósito. Tenemos que investigar qué es lo que Dios nos ha dejado en las Escrituras. Así que vamos a ver en segundo lugar, algunos textos que nos dan luz sobre este tema, y es la posición de los descendientes de Adán. En Génesis capítulo 5 empezamos leyendo: este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza. Atención con las palabras que aquí está utilizando. Adán engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Este pasaje nos aporta dos ideas muy importantes en cuanto a esta realidad del hombre como imagen semejanza de Dios. La primera, por un lado, estas palabras fueron dichas después de la caída de Adán y Eva en el pecado. Ya habían pecado y entonces Adán tuvo un hijo. Se nos habla de la genealogía de la simiente de Eva, de la cual vendría el Cristo, la línea de los que invocaban el nombre del Señor, a la cual pertenecía Set. Y aquí, cuando se refiere a Adán, os habréis percatado, después de haber caído, lo hace de la misma manera que cuando lo creó. Se nos dice que Adán fue creado a imagen, conforme a la semejanza de Dios. Así fue creado Adán. Lo que nos deja claro es que el autor está confirmando la naturaleza y la precisión y la distinción que Dios le concedió a Adán. Lo hizo a su imagen semejanza. Esto nos muestra que aunque la imagen de Dios en el hombre quedó afectada tras la caída, vemos que aquí el texto sagrado sigue considerando al hombre según esta característica dada por Dios en la creación. Seguía teniendo sobre él, Adán, la imagen y semejanza de Dios, su creador. Pero en segundo lugar hay algo que destaca. El otro asunto que destaca lo encontramos en el versículo 3, cuando Adán engendra a su hijo Set. Un hijo que seguiría la fe de sus padres y que fue llamado a la salvación. Pero de este hijo no se nos dice que nació a la imagen conforme a la semejanza de Dios, sino a la imagen conforme a la semejanza de Adán, porque Adán ya había caído en pecado. Vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. El pecado ya ha hecho su aparición. En su sabiduría, Dios ha dejado con precisión marcada una diferencia entre el origen de Adán y el origen de Set. Pero ¿es que Set no era a la imagen conforme a la semejanza de Dios? Pues de una manera sí, pero con una diferencia importante. Set no comenzó en este mundo como lo hizo Adán. Set comenzó su vida siendo engendrado en la condición en la que su padre Adán quedó tras caer en pecado. Por eso no se dice que Set era conforme a la imagen y semejanza de Dios. Eso fue Adán, pero no Set. Set fue conforme a la imagen y semejanza de su padre. Lo que ocurrió en la creación original con la imagen semejanza de Dios en Adán fue afectada por el pecado de desobediencia, por lo que conocemos como la caída. Y ahí entra el pecado en el mundo. Dios advirtió a Adán y a Eva de que el día en que comieran de la fruta prohibida del árbol de la ciencia, morirían. Y Dios no es como nuestros padres, que nos dicen: Pepito, que no hagas esto. Pepito lo hace. Pepito, como lo hagas otra vez, te voy a pegar. Pepito lo hace 3 veces. Pepito,
me estás cansando, te voy a castigar. Pepito lo hace 7 veces más. Y al final el padre se aburre y se va a dormir y Pepito lo hace otras 7 veces. Dios no es así. Dios dice, el día que comieres de esta fruta morirás. Adán comió, se acabó. Impactante. A partir de ahí te lo piensas. Así que Dios no repite sus amenazas. No las repite ni una vez. Lo dice y se acabó. Adán desobedeció y esto trajo la maldición sobre toda la creación en general y sobre la vida del ser humano en particular. Y este acto tuvo consecuencias sobre la imagen de Dios en el hombre, de ahí que todo aquello en lo que el hombre quedó afectado le fue transmitido a sus descendientes. De manera que cuando venimos a este mundo no venimos limpios y perfectos. No. Cuando están un gato y una gata, ¿qué salen? Gatitos. Y cuando hay un pecador y una pecadora, ¿qué sale? Pecadorcitos. Pero no sale otra cosa. De esta forma se nos da la base para hablar de la unidad de la raza, de cómo la condición de depravación por causa de la caída que se transmite desde Adán se heredó a todos sus descendientes sin excepción. Por lo tanto, todos los que somos hijos de Adán y Eva ya venimos con la naturaleza de Adán y Eva, corrompidos. Dice el apóstol Pablo cuando escribe a los Romanos en el capítulo 5, versículo 12, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. Y para pecar no hace falta que el niño crezca y entonces mienta a sus padres, no hace falta eso. Solamente hace falta que el niño sea engendrado, porque ya trae la naturaleza de sus padres. No hace falta que cometa mal, es que ya él viene corrompido. Dice el Señor en Juan 3:6, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Pero lo que es nacido de la carne no trae nada, salvo corrupción. El apóstol Pedro, a la iglesia a la que él le escribía, dice en su primera carta, capítulo 1, versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Os vino en el ADN. Estáis contaminados. No hay nada que podáis hacer bueno. Así que cuando Adán engendra a Set, le transmitió lo que por causa de la desobediencia había adquirido, la corrupción de su naturaleza. Y eso fue también lo que transmitió a sus hijos, y esos a los suyos, y esos a los suyos, hasta que llega a nosotros. La corrupción de la naturaleza. De manera que todos los que venimos a este mundo somos hijos de ira, corruptos por naturaleza. No es cierto aquello de que los niños, como no han hecho mal, van todos al cielo, ¿no? No hace falta hacer mal para ir al infierno. Hace falta ser un ser humano. Ya está. Luego, si Dios tiene misericordia, eso es otra cosa. Pero el niño no es salvo porque es niño. No. Es salvo por la gracia de Dios. Si Dios tiene en su propósito eterno salvarle, igual que al resto de los seres humanos. Pero no por ser niño se salva. El apóstol Pablo lo define así en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos. En tercer lugar, vemos cuál es la posición de los descendientes de Noé. Cuando llegamos a la época de Noé, tras el diluvio, encontramos que Dios hizo un pacto para preservar la tierra, con todos sus ciclos de producción hasta el fin de la historia. Nos dice el libro de Génesis, capítulo 8, versículo 22, que mientras la tierra permanezca, esto ocurre después del diluvio, es un pacto que Dios hace, mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Hasta ese momento la tierra actuaba de otra manera completamente distinta. Nos dice la Escritura que salía vapor de la tierra y que con esto se regaban los campos. No había lluvia. Por eso cuando en la época de Noé, en medio del desierto, Noé dice que va a haber un diluvio, la gente de su época dice que está loco de remate, porque nunca habían visto llover. No había agua cerca y aquello era un desierto. Por lo tanto, no se creyeron nada de lo que Noé, pregonero de justicia, les estaba advirtiendo acerca del juicio de Dios sobre ellos y sobre sus malos caminos. No le creyeron, porque en su experiencia eso no estaba. Pero vino el diluvio y entonces hubo cambios en la estructura de la tierra, de manera que Dios, después del diluvio, establece las estaciones, establece todo el proceso y los ciclos de producción de la tierra.
En los primeros versículos del capítulo 9 Dios ordena la nueva humanidad, y allí solamente estaban Noé y su familia, y Dios les dio las directrices para preservar la nueva humanidad, que en ese momento eran ellos solos. Y aquí encontramos que Dios reitera la bendición que le hizo a Adán en la creación. Versículo 1 del capítulo 9: bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Nuevamente se le da a Noé este mandato de dominio sobre toda la creación. También se le da un mandato de dominio sobre los animales. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Por lo tanto, Dios empieza a poner una corona de dominio en el hombre para que gobierne sobre toda la creación. Esta es la obra excelsa que Dios hace con el hombre. No solamente lo crea a su imagen y semejanza, sino que le empieza a dar una categoría, un poder y un dominio espléndidos. Después Dios amplía la variedad de productos alimenticios que antes eran solamente vegetales. Y en el versículo 3 del capítulo 9 nos dice: todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Los animales. Dios da a los animales al hombre para que los maten y puedan comer su carne. Y luego, en el versículo 6 también pone el límite a la violencia entre los hombres, que es lo que había dado lugar antes del diluvio a que Dios ejecutase su juicio enviando el diluvio. Y se nos dice: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Y nos dice cuál es la razón de este mandato. ¿Por qué a quien derrama sangre de hombre debe también ser ejecutado como él ejecutó a otro hombre? Nos da la razón, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. El hombre no debe matar a su semejante porque el hombre es imagen de Dios. Es una cuestión de inviolabilidad. No puedes atentar contra otro ser humano. ¿Y qué es lo que hace al hombre un ser inviolable por sus semejantes? ¿A qué se debe que tenga que pagarse un precio tan altísimo si alguien atenta contra la vida de un ser humano? La respuesta es que Dios le dio su imagen al hombre. Atentar contra la dignidad, el honor, la reputación y la vida de un ser humano es un desprecio, una profanación y un atentado contra el Dios Trino. Y esto se paga. Y no estamos hablando solamente de la muerte física. Estamos hablando, como el Señor luego explicó, ampliando el mandamiento, que atentar contra la dignidad, el honor, la reputación y la vida del ser humano es atentar contra la gloria de Dios, porque el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. No es de extrañar que veamos en nuestra sociedad, a medida que la visión del hombre se vuelve más materialista, sobre todo sabiendo que venimos del mono, que la vida del ser humano no tenga sentido. Es decir, tú puedes matar a 20 y dentro de pocos años estás en la cárcel, sobre todo si dices que eres un terrorista y que lo has hecho por motivos políticos. No pasa nada, en 5 años estás en la calle. Porque el ser humano no está hecho a imagen y semejanza de Dios según lo entiende la sociedad. El ser humano es un mono con cerebro, con lo cual, ¿qué más nos da matar a un mono que matar a un ser humano? Sé que nos da igual. De hecho, como mates una ave rapaz que está protegida, te pasas toda tu vida en la cárcel. Pero si matas a un ser humano, era un arrebato, era demencia senil, estabas bebido, da igual. Ahora, puedes poner todas esas excusas si matas a un ave rapaz, que te vas a la cárcel sí o sí, pero no con un ser humano. Las leyes, como sabéis, en nuestro país no persiguen castigar al culpable, sino que se rehabilite. Por lo tanto, nos encontramos a un terrorista, que ya me contaréis si se va a rehabilitar, y si lo hace es simplemente para saber cómo matar mejor y que no le pillen. Pero las leyes de nuestro país, que son muy buenas, como todo el mundo sabe, los seres humanos en esta generación son todos buenísimos. No hay más que mirarse al espejo y ver la gran bondad que desprenden todos, pues entienden que el propósito no es castigar al asesino por su vil crimen, sino restaurarlo y que se integre en la sociedad y que sea uno como nosotros, tan bueno como nosotros somos. Es por esto que todas las leyes de nuestro país lo que dan a entender es que la vida del ser humano vale muy poco. Pero esto no es así según la ley de Dios. Por eso establece la pena capital para el hombre que mata a su prójimo, porque el hombre lleva la imagen de Dios. Y aunque en nuestra sociedad también digamos, no, todo menos matar,
Pues encontramos en Romanos 13 como Dios le da al poder civil, a la autoridad civil, la espada para que ejecute a aquel que comete un atropello semejante. En cuarto lugar, vemos la posición del hombre en la creación. ¿Cómo es visto en las Escrituras el hombre creado a imagen y semejanza de Dios en la creación? Allí el salmista en el Salmo 8 nos va a detallar qué es lo que él está viendo. Habla David: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, cuando veo toda la extensión del universo, me pregunto, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Cuando veo las galaxias con sus millones de estrellas, con sus miles, cientos de miles de soles, con la capacidad increíble del universo, cuando veo todo esto, que son las obras de tus manos, que no eres tú, que simplemente es lo que tú haces, como un susurro, me pregunto, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el Hijo del Hombre para que lo visites? Le has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Así que al salmista le vemos que está elevando a Dios su adoración por la gran obra desplegada en la creación. Si nos ponemos a estudiar los documentos que tenemos acerca del universo, nos quedamos perplejos. Nuestra mente no da abasto para asumir la cantidad de información y el despliegue del poder de Dios en la obra creadora. Quizá David, en los días de su juventud, sabéis que era pastor, cuidando de sus ovejas alguna que otra noche que se tendría que quedar para cuidarlas, veía las estrellas como nosotros las podemos ver y podía contemplar la obra de Dios. Podía ver todos los frutos del bosque, podía ver los campos, podía ver los arroyos. Considerando toda la obra de la creación de Dios, el salmista se fija después en algo mucho más pequeño e insignificante: el hombre. Y esto le llena de más asombro y admiración. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? En el universo, en el contexto del universo, ¿qué es el hombre? Para lo que le lleva a expresar este asombro es que a esos seres minúsculos, los seres humanos, en medio del inmenso universo, Dios los honró sobre todo lo creado. Hizo del hombre la corona de la creación. Y aquí hay varios aspectos a destacar. El primero, nos dice el texto que lo hizo un poco menor que los ángeles. Y aquí la palabra usada para definir ángeles es Elohim, por lo cual muchos de los comentaristas consideran que no se refiere a ángeles, sino que se refiere a Dios. Le hiciste un poco menor que tú, le hiciste un poco menor que Dios. Y lo utilizan porque es el mismo término usado cuando el Señor está creando el mundo y dice: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Hagamos al hombre, esta palabra, nosotros hagamos, es Elohim, que es también la misma palabra que se utiliza aquí. Fijaos que a los ángeles no se le dio la imagen de Dios. Son seres creados invisibles, pero no se les dio la imagen de Dios. No se pasó, no se puso todo bajo sus pies. No se le dio el dominio en la creación que el hombre sí tiene. Los ángeles no fueron objeto de la gracia de Dios cuando cayeron con Satanás. No fueron objeto, nos dice el escritor a los Hebreos, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Dios no tuvo misericordia de los ángeles caídos, ninguna. Y en el caso del hombre, Dios le hizo inferior a sí mismo, hizo una representación de él, pero además lo coronó de gloria y de honra. Esa gloria de Dios que está por encima del universo con todos sus objetos celestes. Dios le dio gloria al hombre, le concedió una medida de esa grandeza y de ese honor que Dios mismo posee. Dios lo identificó de esta manera consigo mismo, concediéndole que pudiera reflejar a Dios de una manera absoluta sobre toda la creación, su inteligencia, su creatividad, el arte, todo lo que el hombre posee. En tercer lugar, una de las maneras en las que refleja el hombre todo lo que Dios le dio es con el dominio que tiene sobre todas las obras creadas.
Fijaos cómo el hombre inventa y crea distintos artefactos para volar, para ir a la luna, para todo lo que tenemos de comodidades en nuestros hogares. Todo es fruto de la invención y de la creatividad del hombre. Pero es que Dios le dio esa capacidad en la creación. Y ahí tenemos al hombre a imagen y semejanza de Dios, favorecido con su gloria, a quien le ha sido dada la capacidad de gobernar sobre toda la creación. Este es un alto honor, una gran dignidad. Le ha hecho administrador de sus recursos, su representante, una criatura que es creada de una manera especial por las manos de Dios, una criatura que representa al Creador, una criatura a la que le fue dado el dominio sobre toda la obra de la creación. Por lo tanto, cuando culmina el salmista con este himno de alabanza, acaba diciendo: oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre sobre toda la tierra. Llegamos a nuestro último punto, la posición en la que el hombre ha quedado. La realidad del mundo en el que vivimos nos muestra que a pesar de todo lo que Dios hizo con el hombre, a pesar de ponerle como corona de la creación, a pesar de darle el dominio sobre toda la creación, a pesar de dotarle con su espíritu, de dotarle con inteligencia, con creatividad, con sabiduría, con todo lo que Dios desplegó para que el hombre fuese la corona de la creación, fue despojado de todo ello por causa de su desobediencia. Con que Dios os ha dicho, no. Dios mismo sabe que el día que comiereis de esto seréis como Él, conociendo el bien y el mal. Y los engañó. De manera que cayó de su estado y atrajo sobre sí, sobre toda la creación, la maldición y la corrupción de la naturaleza. De manera que en ese estado en el que quedó después de la caída, el hombre ya no quiere depender de Dios. No quiere someterse a su voluntad. Y en lugar de dominar la creación, es dominado por las cosas de la creación. En lugar de expresar su honra a Dios, se asemeja o se acerca más a los animales, actuando como si no tuviera conocimiento. En vez de adorar a Dios, se inclina ante las estatuas que él mismo ha formado. Y así se convierte en un idólatra. Se postra ante imágenes para rendirle culto a la obra de sus manos, o tiene sus ídolos personales. Mi fama, mi dinero, mi trabajo, yo, y se adora a sí mismo. Esta es la condición en la que queda el ser humano. Esto desde luego va a traer consecuencias muy difíciles en la relación que tiene con sus semejantes. Vamos a ver que tiene problemas con su esposa, con su esposo, con sus hijos, con sus padres, con el gobierno, a todos los niveles. El pecado ha infectado todas las áreas de relación del ser humano. Por eso es importante que estudiemos el origen del ser humano y qué es lo que ha pasado, para que todo sea un desastre colosal. Manifiestas son las obras de la carne, dice Pablo en Gálatas, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí tenemos una serie amplísima de pecados que cometen los seres humanos. En Romanos 1:29 el apóstol Pablo sigue insistiendo: estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Vaya descripción, vaya foto del ser humano. Esta es la situación. Y esto es lo que vemos hoy en muchos de estos que se creen dueños de sí mismos y hacen como ellos quieren, quitando a Dios de todo tipo de lugar y no reconociéndolo en absoluto. En lugar de estar sobre las obras de Dios como seres humanos hechos a su imagen y semejanza, son esclavos de todas las cosas de la creación. Esclavos del orgullo, esclavos de las modas, esclavos de los deportes, esclavos de su tiempo, esclavos de sus deseos, esclavos del ordenador, esclavos. Cuando alguien nos diga, yo no soy esclavo, y le quitéis aquello que ellos detectan que les gusta más, quitádselo, entonces se demuestra si uno es esclavo o no es esclavo. Porque es que no pueden pasar sin eso y se vuelven completamente dementes en busca de aquello que le acabáis de quitar. Eso es esclavitud. Son personas que no reflejan la imagen de Dios tal y como fueron creados.
Parecen más animales, viven como animales, se pasan el día gruñendo, comen como si fueran animales, no le dan gracias al Dios del cielo por darle ese día el alimento. Piensan solo en sus deseos, que es exactamente lo que hacen los animales. No piensan en lo que viene después de la muerte. Comamos y bebamos, que mañana moriremos, como si no hubiera nada más. Pero sí que hay. Así que aquí vemos el alcance de la desobediencia de Adán, cómo atentando contra el mandato de Dios, trajo la corrupción a toda la naturaleza. Para que no quedase sin testimonio, Dios no solamente graba en la conciencia de todos los hombres que vienen a este mundo su ley. Ya sabéis que matar está mal. Aquí, en el país del lado, en la tribu más perdida, está mal. Robar, sobre todo si es hacienda, está peor. Cualquier tipo de delito, generalmente en todas las sociedades, está mal. Por eso Dios nos dejó los 10 mandamientos en unas tablas de piedra, a fin de impactar al ser humano de todas las épocas, indicando la permanencia solemne y eterna de la ley de Dios. Él, como creador, Señor y Rey del universo, tiene todo el poder de hacer en sus dominios lo que considere oportuno. Y como la tierra y el ser humano son sus dominios, pues Él estableció la ley. Ahí vemos los primeros 4 mandamientos, cómo hablan de nuestra relación con Dios, o los últimos 6, cómo se nos habla de nuestra relación con el prójimo. Pero cada día el ser humano está transgrediendo uno tras otro los mandamientos. Aunque hoy Dios no ejecuta un juicio inminente, como hizo con Adán, que el día que comió fue expulsado del paraíso y sobre él vinieron todas las maldiciones, eso no implica que no vaya a llevar a cabo su juicio. Un juicio que Dios ha establecido en el día que Él llama de Jesucristo, por el cual juzgará todas las obras de todos los seres humanos. Así nos encontramos en que los temas que hemos tocado y los que vamos a empezar a tocar con profundidad en esta serie muestran el alcance y la profundidad del pecado en todas las áreas del ser humano, en nuestras relaciones con nuestros padres, en las relaciones con nuestros esposos, en las relaciones con nuestros hijos, como a todos los niveles está corrompida. Las relaciones eclesiásticas, las laborales, las sociales, las económicas, todo se ve afectado por el pecado, por causa de la caída. Teniendo en cuenta cómo en la creación Dios estableció la diferencia de género y cómo esto se corona por haber sido creados a la imagen de Dios, tenemos ya suficiente material para ir avanzando en esta doctrina e indagar cuál es la voluntad de Dios para el ser humano, cuál es la condición en la que el ser humano se encuentra y qué es lo que la revelación de Dios mostrada en las Sagradas Escrituras demanda a todas las gentes para que obedezcan a la fe, pero lo va a hacer también por categorías de edad, de género y de posición. Lo va a establecer por categorías. Nuestro papel como iglesia es llevar al creyente a toda verdad e irle capacitando por medio de la predicación de la palabra para que pueda cumplir su función en este mundo. Todos tenemos el deber de hacer uso de las capacidades que Dios nos ha dado en el servicio a su nombre en medio de nuestra generación, de acuerdo a nuestra identidad de género, de acuerdo a nuestra edad y de acuerdo a nuestra posición. Todos tenemos responsabilidades. Si el niño no obedece a sus padres, si el joven no se somete a los principios de autoridad que Dios mismo ha establecido en el hogar, si la esposa no tiene en cuenta cuál es su papel, si el esposo se olvida las demandas severas que la Escritura hace caer sobre él, si cada cual cambia su papel, estaremos atentando contra todo el orden que Dios ha establecido en las Escrituras de cómo tiene que gobernarse un creyente y de cómo tiene que dirigirse en este mundo un creyente. Por lo tanto, vamos a tocar todos los aspectos de la vida del ser humano sobre la tierra, incluida la guerra. También hablaremos de la guerra. Para hablar de todo esto, no estamos ciegos, no estamos solos, no estamos sin luz. Dios nos ha dejado su palabra, porque sin ella no sabríamos cómo fue creado el ser humano bajo estos 2 aspectos de su constitución, varón y hembra. El ser humano es varón y hembra. No sabríamos que hemos sido creados a la imagen y semejanza de nuestro gran Dios. No sabríamos que por la desobediencia de Adán toda nuestra naturaleza está corrompida. Si no tuviéramos la Biblia, no sabríamos todo esto. Nada. No sabríamos el despliegue extraordinario
que Dios hizo de su gracia para que, a pesar de estar muertos en nuestros delitos y ser culpables delante de su ley, Él enviase a Cristo a este mundo para salvar a su pueblo. Dice la Escritura que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, no es algo que tú digas, yo pongo mi fe, la mía. Pues no, para que no te gloríes, dice Pablo. Para que no te gloríes, la fe que tienes no es tuya, es un regalo de Dios. El propósito por el que vino Cristo a este mundo fue para salvar a su pueblo de sus pecados. De hecho, hoy todo el mundo habla de paz, paz, que estamos en Navidad. El día 7 de enero, que se han pasado los Reyes, ya podemos ir a la guerra. Pero hoy no, que es la paz. Es una mentira colosal. Cristo vino a traer la paz entre Dios y el hombre. Porque el hombre es un enemigo de Dios. Y Dios vino a traer la paz y a hacer la paz con el hombre. Cuando el hombre tiene paz con Dios, tiene paz con sus semejantes. Pero no puedes tener paz con tus semejantes si no tienes paz con Dios. De hecho, el nombre con el que el ángel le dijo a María que debía ser llamado y reconocido el Señor es Jesús, que significa Él salvará a su pueblo de sus pecados. Pero solo a su pueblo, a nadie más, a su pueblo. ¿Qué nos muestran estas enseñanzas? Eres hijo, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Eres padre, corrige a tus hijos y guíales en el temor del Señor. Eres esposo o esposa, asume tu papel y tu responsabilidad, que sabes cuáles son. Eres miembro de una iglesia, honra a tus pastores, obedéceles y sujétate a ellos. Eres ciudadano de tu país, sométete a las autoridades, porque han sido puestas por Dios. Muchos dicen, bueno, pero es que los políticos de mi época son todos corruptos. Cuando el apóstol Pedro está escribiendo sus cartas a los cristianos, diciéndoles exactamente que se sometan a las autoridades, gobernaba Nerón. Y Nerón no era alguien con quien tú podías estar tranquilamente comiendo, porque podías acabar en el plato tú también. Y a pesar de estar bajo una tiranía terrible y una persecución implacable, el apóstol Pedro le enseña a los creyentes a someterse a las autoridades. Si donde estás no te gustan las autoridades, te vas a otro país. Pero mientras que estés en tu país, sométete a las autoridades. Pablo lo resume más genéricamente en Efesios 5:21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Es Dios quien establece las categorías y es Dios quien establece las funciones para cada uno de los géneros, para cada una de las edades y para cada una de las posiciones. Si tú no tienes en cuenta este principio, sea cual sea tu género, tu edad y tu posición, no serás de beneficio para tu generación, no serás útil para el reino de Cristo. Y no creo que haya nada más estéril en este mundo que una vida inservible. Es decir, que cuando te mueras, los que estén alrededor de tu ataúd digan, menos mal que se ha muerto, porque era un inútil. ¿Eres un joven? Un joven, no una joven. Un joven, ¿eres un joven? Ocúpate en formarte y a la vez debes ver de qué manera puedes servir con tus capacidades, no solamente en tu casa, que eso será por supuesto, en tu iglesia. ¿Cómo puedes servir con tus capacidades a tu iglesia? Porque hay muchas cosas que puedes hacer con tu edad y con tu género, muchas. Pero no olvides que hay que servir. Muchos de los jóvenes quieren ponerse a predicar el primer día. No les queda nada. Van a sudar tinta china. Hay que limpiar, barrer, fregar. Cuando todo esto lo tengan dominado y tengan el espíritu de servicio desarrollado, entonces podrán ir adquiriendo una mayor posición en las responsabilidades de la iglesia. Pero nadie puede ponerse a dirigir si antes no ha servido. Acuérdate, le digo a los jóvenes, varones, que vosotros tenéis que servir. No os tienen que servir a vosotros, porque ya no sois bebés, ya sois jóvenes y ya os funciona la cabeza y tenéis energías para hacer muchas cosas. Así que aprovecha en trabajar más en tu iglesia y en servir al Señor en aquellas áreas que necesitamos ayuda, Cuando estés casado tendrás que ocuparte de tu familia, pero ahora que estás soltero, ayuda a tu iglesia.
No te dediques a hacer el vago y a satisfacer tus deseos como si nada más en el mundo te importase, porque no estás exento de responsabilidades en el reino de Cristo. Eres una joven, ahora femenino. Ocúpate en formarte y a la vez debes ver de qué manera puedes servir también con tus capacidades a la Iglesia. De acuerdo a tu género, de acuerdo a tu edad, procura mostrar un espíritu de servicio para las necesidades de los santos. Hay muchas cosas en las que las jóvenes pueden ser útiles en el reino de Cristo. ¿Estás casado? ¿Cómo sirves al Señor en tu hogar? Mi mujer que me traiga las zapatillas a las 5 que llego a casa. Mal empezamos. ¿Cómo sirves al Señor en tu hogar? ¿Cómo estás asistiendo a tu esposa en su madurez para dirigirla a Cristo y que sea tu ayuda idónea? Con tu ejemplo, con tu constancia, con tu esfuerzo y con tu valor. Y ahora que no lleguen las mujeres y digan, eso quiero yo, un siervo en mi casa. No. Si tú tienes a tu marido como una persona servil, no puedes ir por peor camino. Si estás casada, ¿cómo sirves al Señor en tu hogar? ¿Eres la ayuda idónea para tu marido? ¿Asumes tu papel y buscas la paz con un corazón en comunión con Cristo, promoviendo el bienestar y la alegría dentro de tu hogar? Porque ya sabemos que por causa del pecado, todas estas relaciones y funciones están alteradas por completo. Hay una guerra continua. La mujer quiere ser como el hombre, al hombre le gustaría ser otra cosa, sobre todo soltero. Muchos hombres que están casados lo que les gustaría es ser solteros y viven como solteros. Y se olvidan de que están casados y tienen responsabilidades. Por lo tanto, si estás casado, cumple con tus responsabilidades en el hogar, porque ya no estás soltero. Y si eres soltero, cumple con tus responsabilidades en la Iglesia, porque no estás en este mundo para hacer lo que te dé la gana, sino para servir a Cristo en el contexto donde Él te ha puesto. Así que tenemos que esforzarnos todos en el papel que Dios nos ha dado, en la posición que nos ha dado, con la edad que tenemos que esforzarnos, tener dominio propio, mantenernos alerta, ejercer la paciencia en todas las áreas de relación personal, porque es un asunto muy difícil. El de las relaciones personales, que parece que no, es un asunto terriblemente complicado. El pecado ha contaminado todo nuestro ser, y cuando no hacemos lo que debemos, es una consecuencia cruel del pecado que mora en nosotros. Así que cuando tu marido no haga lo que tú quieres, intenta ayudarle, porque eso es la consecuencia del pecado. Y cuando tu mujer no haga lo que tú quieres, intenta ayudarla, porque eso es la consecuencia del pecado. Y cuando tus hijos no hagan lo que deben hacer, le das 2 azotes, porque eso es la consecuencia también del pecado, que hay castigo. Todo es la consecuencia del pecado, pero tenemos que saber cómo nos tenemos que mover para cumplir con el propósito que Dios ha dejado a su pueblo. Como no venimos a este mundo sabiendo cómo actuar de acuerdo a nuestro género y de acuerdo a nuestra posición, tenemos los principios bíblicos que nos van a enseñar por qué tenemos que actuar de una determinada manera según mi género, mi edad y mi posición, o por qué tenemos que actuar de otra según mi género, mi edad y mi posición. Pero todo esto es lo que iremos viendo, teniendo en cuenta que Dios creó varón y hembra, 2 géneros, con funciones distintas, iguales en cuanto a honor y gloria, pero con posiciones distintas, con funciones distintas. Y como Dios también nos creó a su imagen y semejanza para cumplir un propósito en este mundo. Y es que nos ha capacitado y nos ha dotado de grandes cosas para que, luchando contra el pecado, podamos servirle en medio de nuestra generación. Vamos a terminar en oración.